Hacia la segunda mitad del siglo X, en el monasterio de Santo Domingo de Silos, provincia de Burgos, vieron la luz las célebres glosas silenses, escritas al igual que las emilianenses en el llamado latín vulgar de la época, que fue la simiente del idioma castellano. La nueva lengua ya había echado a andar oralmente por los campos de Castilla, pero esta fue la primera vez que se escribió. El verso castellano, sin embargo, solo nace en el siglo XIV, a instancia de juglares como Alfonso Álvarez de Villasandino. El amor y la aventura me hicieron ir a mirar muy graciosa criatura del linaje de Agar. Quien de linda se enamora, esperar debe perdón en caso de que sea mora. Y de otra parte, la escritura castellana recoge también las leyendas que hasta entonces solamente discurrían de boca en boca, como por ejemplo la leyenda de Santa Casilda, la agarena que, contraviniendo los más íntimos sentimientos de su padre, el rey moro de Toledo, Almaisaín, se convirtió al cristianismo y llegó a ser santa. Casilda profesó su nueva fe en un beaterio situado en medio de un bucólico paraje en Buezo de la Bureba, al norte de Burgos, donde posteriormente se levantó esta bellísima ermita, erigida para perpetuar su memoria y donde además reposan los restos de la santa. Burgos, llamada desde siempre cabeza de Castilla, nos abre sus puertas a través de sus viejas murallas, recientemente reconstruidas. Ellas y el antiguo castillo datan del año 884, cuando fueron erigidas por el conquistador y fundador de la ciudad, Diego Porcelos, segundo conde de Castilla. El castillo o castellum evoca no solo el dominio condal, que luego fue real en un cruce de rutas de vital importancia, sino que evoca también el origen de la palabra Castella, plural de castellum. Pero el monumento burgalés por excelencia es su catedral gótica, tan bellamente cantada por Zorrilla. Reina cuya cabellera da al viento, en lugar de rizos, dos trenzas de hebra de rocas, sutileza de prodigios, dos cinceladas agujas, primores del arte ojivo, asombro de las naciones, moza del viento y los siglos. El sereno discurrir del río tutelar de Burgos es discretamente vigilado por el monasterio cisterciense de las Huelgas Reales, erigido en 1187. Inicialmente fue lugar de recogimiento de personajes notables y a partir de Fernando III se convirtió en escenario del juramento de varios monarcas. Es también uno de los más importantes panteones reales de España. Alberga un rico patrimonio histórico-artístico, pero 9 siglos después continúa siendo un monasterio de rigurosa clausura. Cruzamos el bello arco que separa el monasterio de la ciudad y nos encontramos con esta vieja casa donde se imprimió por primera vez la Celestina. Estamos sin ninguna duda en los feudos que fueron del conde Fernán González, artífice de la independencia de Castilla y cuyas hazañas son recogidas en un célebre poema que nada tiene que ver con estos otros versos salidos de su propia pluma. Y aún Castilla la Vieja, según lo que yo siento, es lo mejor de todo, porque fue el cimiento, pues conquistaron mucho, muy poca gente siendo. Tras los pasos de Fernán González por los sinuosos caminos de la Castilla que él fundó, nuestra vista tropieza en la Peña de Lara, con las ruinas de un viejo castillo que fuera de sus padres, y enseguida, al pie de la peña, la ermita de Quintanilla de las Viñas, restos de una iglesia visigoda de finales del siglo VII. 3 frisos de bajos relieves recorren sus caras exteriores a base de racimos de uvas, palmetas, gallináceas, pavos y un sinfín de figuras más.
En este bello paraje se asientan las ruinas de San Pedro Arlanza, que fue uno de los monasterios benedictinos más importantes de Castilla, erigido en el año 912 por Gonzalo Fernández, padre de Fernán González. No obstante el deterioro, aún pueden apreciarse algunos restos de la iglesia, como los de la torre del siglo XII, el claustro y otras dependencias monacales. El Cantar de los Infantes de Lara es otra de las piezas literarias emblemáticas del naciente castellano en el siglo XI. Relata la supuesta historia de la trágica muerte de los 7 infantes como consecuencia de una injuria que uno de ellos hizo a la esposa de Ruy Velázquez. En la iglesia Santa María de los Infantes de Burgos se conserva una arqueta en la que, según la tradición, yacen las cabezas de los infantes junto con la de su ayo. En Covarrubias, al sur de Burgos, se destaca el torreón de Fernán González, cuyas paredes resumen buena parte de la historia de la ciudad. Castellanos y leoneses tienen grandes divisiones: el conde Fernán González y el buen rey don Sancho Ordóñez. Buen conde Fernán González, mucho sois desmesurado. Si no fuera por las treguas que los monjes nos han dado, la cabeza de los hombros ya vos la hubiera quitado, y con la sangre que os sacara, yo tiñera aqueste vado. En el documento que crea el Infantado de Covarrubias, suscrito en el año 978 por el hijo de Fernán González, Garci Fernández, este le asigna como patrimonio el infantado a su hija doña Urraca. Entre las joyas artísticas de la colegiata se destaca el hermoso tríptico de los Reyes Magos, realizado en madera policromada y atribuido a Gil de Siloé. Este imponente edificio del siglo XVI fue mandado construir por Felipe II al arquitecto plateresco Diego de Covarrubias, nacido en esta ciudad. Quiso el rey que esta fuera la sede del archivo del adelantamiento de Castilla, pero al final el edificio nunca fue usado como tal. Seguimos el curso del río Arlanza para llegar a Lerma, llamada La Galana, a 38 kilómetros de Burgos. 20 años, de los 23 años que reinó Felipe III, fue Lerma sede de la corte española a instancias de su valido, don Francisco de Rojas y Sandoval, conde de Lerma y por entonces prácticamente dueño absoluto de la villa. El hermoso arco de la cárcel de Lerma permite el acceso a la parte antigua de la ciudad, un conjunto histórico monumental impresionante, presidido por el Palacio Ducal, casa del mencionado conde de Rojas, que ocupa más de 3.000 metros cuadrados. Se destacan también la colegiata de San Pedro y 6 conventos, todo ello mandado construir por Rojas a los mejores arquitectos de la época. Dentro de la iglesia llama la atención la estatua orante del propio conde, obviamente mandada a construir por él mismo. Contrasta la egolatría del conde de Rojas con las humildes tumbas de la colegiata de Covarrubias, donde están enterradas las 3 infantas abadesas, así como el conde Fernán González y su esposa. Ambas son tumbas de alquiler. La de él, mucho más modesta y austera, y la de ella es una tumba romana con hermosos relieves, con curiosas inscripciones. Burgos perpetúa la memoria del fundador de Castilla, el conde Fernán González, con este hermoso monumento que engalana el solar donde se supone que él residió. Fue construido en 1586 por el maestro Juan Ortega de Castañeda, y el texto emblemático fue escrito por Fray Luis de León. Este otro texto es nada menos que el texto original del Cantar del Mío Cid, con el cual puede decirse que se inicia la literatura castellana. El monumento al Cid campeador en Burgos integra la figura del héroe con la de los demás personajes del cantar. Diego Rodríguez, hijo del Cid, doña Jimena, la esposa,
Martín Antolínez, su más fiel servidor y vasallo, San Sisebuto, el abad protector del Cid, Martín Muñoz, conde de Coimbra, Ben Galbón, señor de Molina, Álvar Fáñez, sobrino del Cid, y don Jerónimo, obispo de Valencia. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Vivar del Cid, un pequeño pueblo al norte de Burgos, donde en el año 1043 naciera de noble familia Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Junto a la puerta de San Martín sitúa la tradición el solar donde el Cid tuvo su casa. El célebre cantar nos cuenta la historia del Cid a partir del momento en que, desterrado por Alfonso VI, abandona Vivar. Se dice que una de las causas del destierro del Cid fue haber hecho jurar al rey Alfonso VI aquí, en la iglesia de Santa Gadea, que no tomó parte en el asesinato de su hermano Sancho. En Santa Gadea de Burgos do juran los fijos d'algo. Allí le toma la jura el Cid al rey castellano sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Cuando acaba su oración, de nuevo mío Cid cabalga. Salió luego por la puerta y el río Arlanzón cruzaba junto a Burgos esa villa y en el arenal acampa. Manda a colocar la tienda y luego allí descabalga. Precisamente, este monumento conmemora la acampada del Cid y el lugar donde decide llenar de arena parte de sus arcas. Habló entonces el mío Cid, el que en buena ciñó espada. Gastado ya tengo ahora todo mi oro y mi plata. Con vuestro consejo, pues, quiero construir 2 arcas. Las llenaremos de arena para que sean más pesadas. Narra el cantar que a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, el Cid y sus acompañantes partieron hacia el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde lo esperaba el buen abad don Sisebuto, mencionado como don Sancho en el cantar, a cuyo seguro recaudo dejó a su esposa y a sus 2 hijas. Aprisa cantan los gallos, quieren quebrar el albor, cuando llegó al monasterio el buen Cid Campeador, y estaba el abad don Sancho, cristiano del Creador. 2 hijas os dejo, niñas, a vos os las encomiendo, desde ahora, abad don Sancho. De ellas y de mi mujer habréis de tener cuidado. Sueltan entonces las riendas, empezando a cabalgar, que el plazo para salir del reino se acaba ya. Cabalga incesante el Cid por los campos de Castilla, esa terrible estepa castellana que los llamara Manuel Machado, o ese océano de cuero, según Pablo Neruda, y a su paso deja atrás las ruinas de este hermoso anfiteatro romano, del cual permanecen de pie, como impertérritos testigos del pasado, unos fantasmas de piedra que desafían el tiempo. Sigue adelante el Cid, y en su fatigoso andar pasa también sin detenerse por Caleruega, cuna que habría de ser de Santo Domingo de Guzmán. El santo pasó en estos parajes su infancia, y después de seguir estudios en Palencia y de vivir en Osma, partió a Francia, donde fundó la Orden de Predicadores.
A raíz de su canonización, Caleruega erigió esta iglesia en el lugar donde el santo nació. Mío Cid llegó a la noche hasta Espinazo de Can. Muchas gentes esa noche se le fueron a juntar. Tras la conquista de Valencia y años después de sus muertes, los cuerpos del Cid y de doña Jimena vinieron a reposar a Cardeña. El cronista árabe Ben Bassan dejaría este testimonio a la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. El campeador, llevando consigo siempre la victoria, fue por su nunca fallida clarividencia, por la prudente firmeza de su carácter y por su heroica bravura, un milagro entre los grandes milagros del Creador. Más tarde, los restos de la pareja serían trasladados a la Catedral de Burgos. Estas fueron las hazañas del mío Cid campeador. En llegando a este lugar, se termina esta canción. Dos siglos antes de las hazañas del Cid campeador, en el siglo IX, comienzan a desplazarse los primeros peregrinos por el Camino de Santiago. Todo empezó cuando se divulgó por Europa la aparición en Galicia del sepulcro del apóstol Santiago. Cada tramo de esta larga ruta ofrece huellas de 11 siglos, a lo largo de los cuales millones de cristianos la han recorrido. Es el caso de Belorado, donde se inicia el camino en la provincia de Burgos, villa que fue plaza fuerte del Cid. Hito importante del camino, Belorado tiene varias iglesias, como la de Santa María la Mayor, que fue y sigue siendo hospedería de peregrinos, tal como lo atestiguan documentos como este que se guardan en el ayuntamiento de la villa. También la ermita de Nuestra Señora de Belén, antiguo hospital para descanso de peregrinos, reedificada en el siglo XVI. En Villafranca de los Montes de Oca hay otro hospital de peregrinos y aún están en pie algunas ruinas del monasterio mozárabe de San Felices, donde la tradición afirma que reposan los restos de Diego Porcelos, el fundador de Burgos. En el valle de Valdefuentes, que invita al descanso, su ermita evoca los versos de Gonzalo de Berceo, otro de los pioneros del castellano escrito. Yendo en romería caesí en un prado, verde y bien censido, de flores bien poblado, lugar codiciadero para hombre cansado. En el interior de la ermita de Valdefuentes se venera una imagen medieval del apóstol Santiago. Y casi al lado de Valdefuentes tenemos a San Juan Ortega, villa de visita obligada en la ruta. Este santo, que en pleno siglo XII consagró parte de su vida a reparar la calzada de los peregrinos, levantó además un monasterio en los Montes de Oca para acoger a los santiaguistas y estableció una comunidad de canónigos regulares. Este pequeño puente en el camino es otra de las obras construidas por San Juan Ortega para ayuda y beneficio de los romeros. El nombre de este curioso santo albañil, o acaso santo ingeniero, es perpetuado a través del Arco de San Juan en Burgos, donde entraban los peregrinos a la capital. La Catedral de Burgos se empezó a construir en 1221 por el arzobispo Mauricio, durante el reinado de Fernando III el Santo. Esta es la puerta especial que usaban los peregrinos para acceder a ella, la cual en su interior tiene una fabulosa escalera dorada del artista Diego de Siloé. En esta hermosa capilla
se encuentra la tumba de los condestables de Castilla, uno de los lugares más visitados de esta maravillosa catedral, auténtica joya del estilo gótico. Siguiendo los pasos de los peregrinos a través de la ruta jacobea por la provincia de Burgos, la vista no solo se recrea con la serena belleza de sus paisajes, en las riberas de los ríos, en valles, montañas y campos abiertos, sino que se topa también con un monumento de increíble belleza, como el Hospital del Rey, fundado a fines del siglo XII por Alfonso VIII, el cual estuvo bajo la jurisdicción de la abadesa de las Huelgas Reales, y fue uno de los más importantes hospitales que encontraban los romeros a lo largo del camino. Castilla, tierra fértil, tierra generosa en trigo, para que nunca falte pan en el camino. Los pueblos crecieron con el tiempo, pero en muchos de ellos sigue habiendo una sola calle, el viejo camino de siempre. En Hornillos del Camino, villa con varios hospitales desaparecidos, el altar mayor de su iglesia está presidido por una imagen del apóstol Santiago en atuendo de peregrino, y por la Virgen de Rocamador, evocada por Alfonso X el Sabio en sus célebres cantigas, que a manera de oraciones cantadas él escribía en gallego-portugués, pues el rey consideraba el castellano bueno para todo, menos para vuelos poéticos. Ven veñas mayo e con alegría, por enroguemos a Santa María. El Camino de Santiago atraviesa de este a oeste la comunidad de Castilla-León, la región autónoma más extensa de Europa. Desde los primeros tiempos fue una llave que abrió las fronteras de los antiguos reinos, contribuyendo a una relación que está en la base del sentir europeo. Este es el convento en ruinas de la Orden de los Antonianos, fundado en el siglo XII como hospital. Aquí los enfermos del fuego de San Antón, una enfermedad medieval muy parecida a la lepra, recibían el tau, especie de escapulario, y el pan y el vino de San Antón. En una estrecha depresión fluvial de la meseta castellana se esconde la villa de Castrojeriz, cuyo museo conserva este extenso manuscrito del año 974, por medio del cual el conde García Fernández le concede a la villa un importante fuero, típico pueblo castellano, cuyos orígenes se remontan a la prehistoria. Castrojeriz conserva varios edificios emblemáticos, entre los cuales se destaca la Escolegiata de Santa María del Manzano, flanqueada por un magnífico rosetón de vitrales alemanes de finales del siglo XV. En el espectacular altar mayor puede admirarse, entre otras figuras, la de la Virgen titular, obra del siglo XIII, realizada en piedra policromada. A los milagros de esta Virgen también dedicó Alfonso X el Sabio varias de sus cantigas. Virgen del Manzano, con mi niño en seus brazos, que seu fillo rogue todavía, que él nos guarde de erre de folía. La partida de nacimiento del idioma castellano. Así podría llamarse este códice, que contiene el penitencial con las 380 glosas silenses anotadas a finales del siglo XI, cuyo original conserva el Museo Británico y que fueron escritas en el hermoso monasterio de Santo Domingo de Silos, cuna de nuestra lengua, a cuyo ciprés, varias veces centenario, cantara el poeta Gerardo Diego en este bellísimo soneto. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce,
firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Sigue adelante el Cid y en su fatigoso andar pasa también sin detenerse por Caleruega, cuna que habría de ser de Santo Domingo de Guzmán. El santo pasó en estos parajes su infancia y después de seguir estudios en Palencia y de vivir en Osma, partió a Francia, donde fundó la Orden de Predicadores. A raíz de su canonización, Caleruega erigió esta iglesia en el lugar donde el santo nació. Mío Cid llegó a la noche hasta Espinazo de Can. Muchas gentes esa noche se le fueron a juntar. Tras la conquista de Valencia y años después de sus muertes, los cuerpos del Cid y de doña Jimena vinieron a reposar a Cardeña. El cronista árabe Ben Basán dejaría este testimonio a la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar. El campeador, llevando consigo siempre la victoria, fue por su nunca fallida clarividencia, por la prudente firmeza de su carácter y por su heroica bravura, un milagro entre los grandes milagros del Creador. Más tarde, los restos de la pareja serían trasladados a la Catedral de Burgos. Estas fueron las hazañas del mío Cid campeador. En llegando a este lugar, se termina esta canción. Dos siglos antes de las hazañas del Cid campeador, en el siglo IX, comienzan a desplazarse los primeros peregrinos por el Camino de Santiago. Todo empezó cuando se divulgó por Europa la aparición en Galicia del sepulcro del apóstol Santiago. Cada tramo de esta larga ruta ofrece huellas de 11 siglos, a lo largo de los cuales millones de cristianos la han recorrido. Es el caso de Belorado, donde se inicia el camino en la provincia de Burgos, villa que fue plaza fuerte del Cid. Hito importante del camino, Belorado tiene varias iglesias, como la de Santa María la Mayor, que fue y sigue siendo hospedería de peregrinos, tal como lo atestiguan documentos como este que se guardan en el ayuntamiento de la villa. En el siglo XVI. En Villafranca de los Montes de Oca hay otro hospital de peregrinos y aún están en pie algunas ruinas del monasterio mozárabe de San Felices, donde la tradición afirma que reposan los restos de Diego Porcelos, el fundador de Burgos. En el valle de Valdefuentes, que invita al descanso, su ermita evoca los versos de Gonzalo de Berceo, otro de los pioneros del castellano escrito. Yendo en romería caesí en un prado, verde y bien censido, de flores bien poblado, lugar codiciadero para hombre cansado.
En el interior de la ermita de Valdefuentes se venera una imagen medieval del apóstol Santiago. Y casi al lado de Valdefuentes tenemos a San Juan Ortega, villa de visita obligada en la ruta. Este santo, que en pleno siglo XII consagró parte de su vida a reparar la calzada de los peregrinos, levantó además un monasterio en los montes de Oca para acoger a los santiaguistas y estableció una comunidad de canónigos regulares. Este pequeño puente en el camino es otra de las obras construidas por San Juan Ortega para ayuda y beneficio de los romeros. El nombre de este curioso santo albañil, o acaso santo ingeniero, es perpetuado a través del Arco de San Juan en Burgos, donde entraban los peregrinos a la capital. La Catedral de Burgos se empezó a construir en 1221 por el arzobispo Mauricio, durante el reinado de Fernando III el Santo. Esta es la puerta especial que usaban los peregrinos para acceder a ella, la cual en su interior tiene una fabulosa escalera dorada del artista Diego de Siloé. En esta hermosa capilla se encuentra la tumba de los condestables de Castilla, uno de los lugares más visitados de esta maravillosa catedral, auténtica joya del estilo gótico. Siguiendo los pasos de los peregrinos a través de la ruta jacobea por la provincia de Burgos, la vista no solo se recrea con la serena belleza de sus paisajes, en las riberas de los ríos, en valles, montañas y campos abiertos, sino que se topa también con un monumento de increíble belleza como el Hospital del Rey, fundado a fines del siglo XII por Alfonso VIII, el cual estuvo bajo la jurisdicción de la abadesa de las Huelgas Reales y fue uno de los más importantes hospitales que encontraban los romeros a lo largo del camino. Y casi al lado de Valdefuentes tenemos a San Juan Ortega, villa de visita obligada en la ruta. Este santo, que en pleno siglo XII consagró parte de su vida a reparar la calzada de los peregrinos, levantó además un monasterio en los montes de Oca para acoger a los santiaguistas y estableció una comunidad de canónigos regulares. Este pequeño puente en el camino es otra de las obras construidas por San Juan Ortega para ayuda y beneficio de los romeros. El nombre de este curioso santo albañil, o acaso santo ingeniero, es perpetuado a través del Arco de San Juan en Burgos, donde entraban los peregrinos a la capital. La Catedral de Burgos se empezó a construir en 1221 por el arzobispo Mauricio, durante el reinado de Fernando III el Santo. Esta es la puerta especial que usaban los peregrinos para acceder a ella, la cual en su interior tiene una fabulosa escalera dorada del artista Diego de Siloé. En esta hermosa capilla se encuentra la tumba de los condestables de Castilla, uno de los lugares más visitados de esta maravillosa catedral, auténtica joya del estilo gótico. Siguiendo los pasos de los peregrinos a través de la ruta jacobea por la provincia de Burgos, la vista no solo se recrea con la serena belleza de sus paisajes, en las riberas de los ríos, en valles, montañas y campos abiertos, sino que se topa también con un monumento de increíble belleza como el Hospital del Rey, fundado a fines del siglo XII por Alfonso VIII, el cual estuvo bajo la jurisdicción de la abadesa de las Huelgas Reales y fue uno de los más importantes hospitales que encontraban los romeros a lo largo del camino. Castilla, tierra fértil, tierra generosa en trigo, para que nunca falte pan en el camino. Los pueblos crecieron con el tiempo, pero en muchos de ellos sigue habiendo una sola calle, el viejo camino de siempre. En Hornillos del Camino, villa con varios hospitales desaparecidos, el altar mayor de su iglesia está presidido por una imagen del apóstol Santiago en atuendo de peregrino, y por la Virgen de Rocamador, evocada por Alfonso X el Sabio en sus célebres cantigas, que a manera de oraciones cantadas él escribía en gallego-portugués, pues el rey consideraba el castellano bueno para todo, menos para vuelos poéticos. Ven veñas mayo e con alegría, porén roguemos a Santa María.
mandado construir por Rojas a los mejores arquitectos de la época. Dentro de la iglesia llama la atención la estatua orante del propio conde, obviamente mandada a construir por él mismo. Contrasta la egolatría del conde de Rojas con las humildes tumbas de la colegiata de Covarrubias, donde están enterradas las 3 infantas abadesas, así como el conde Fernán González y su esposa. Ambas son tumbas de alquiler. La de él, mucho más modesta y austera, y la de ella es una tumba romana con hermosos relieves, con curiosas inscripciones. Burgos perpetúa la memoria del fundador de Castilla, el conde Fernán González, con este hermoso monumento que engalana el solar donde se supone que él residió. Fue construido en 1586 por el maestro Juan Ortega de Castañeda, y el texto emblemático fue escrito por Fray Luis de León. Este otro texto es nada menos que el texto original del Cantar del Mío Cid, con el cual puede decirse que se inicia la literatura castellana. El monumento al Cid campeador en Burgos integra la figura del héroe con la de los demás personajes del cantar. Diego Rodríguez, hijo del Cid. Doña Jimena, la esposa. Martín Antolínez, su más fiel servidor y vasallo. San Sisebuto, el abad protector del Cid. Martín Muñoz, conde de Coimbra. Ben Galbón, señor de Molina. Álvar Fáñez, sobrino del Cid, y don Jerónimo, obispo de Valencia. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, y llaga de luz los petos y espaldares, y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Vivar del Cid, un pequeño pueblo al norte de Burgos, donde en el año 1043 naciera de noble familia Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid campeador. Junto a la puerta de San Martín, sitúa la tradición el solar donde el Cid tuvo su casa. El célebre cantar nos cuenta la historia del Cid a partir del momento en que Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, llevando consigo siempre la victoria, fue por su nunca fallida clarividencia, por la prudente firmeza de su carácter y por su heroica bravura, un milagro entre los grandes milagros del Creador. Más tarde, los restos de la pareja serían trasladados a la Catedral de Burgos. Estas fueron las hazañas del mío Cid campeador. En llegando a este lugar, se termina esta canción. Dos siglos antes de las hazañas del Cid campeador, en el siglo IX, comienzan a desplazarse los primeros peregrinos por el Camino de Santiago. Todo empezó cuando se divulgó por Europa la aparición en Galicia del sepulcro del apóstol Santiago. Cada tramo de esta larga ruta ofrece huellas de 11 siglos, a lo largo de los cuales millones de cristianos la han recorrido. Es el caso de Belorado, donde se inicia el camino en la provincia de Burgos, villa que fue plaza fuerte del Cid. Hito importante del camino, Belorado tiene varias iglesias, como la de Santa María la Mayor, que fue y sigue siendo hospedería de peregrinos, tal como lo atestiguan documentos como este que se guardan en el ayuntamiento de la villa.
También la ermita de Nuestra Señora de Belén, antiguo hospital para descanso de peregrinos, reedificada en el siglo XVI. En Villafranca de los Montes de Oca hay otro hospital de peregrinos y aún están en pie algunas ruinas del monasterio mozárabe de San Felices, donde la tradición afirma que reposan los restos de Diego Porcelos, el fundador de Burgos. En el valle de Valdefuentes, que invita al descanso, su ermita evoca los versos de Gonzalo de Berceo, otro de los pioneros del castellano escrito. Yendo en romería caesí en un prado, verde y bien censido, de flores bien poblado, lugar codiciadero para hombre cansado. El hermoso arco de la cárcel de Lerma permite el acceso a la parte antigua de la ciudad, un conjunto histórico monumental impresionante, presidido por el Palacio Ducal, casa del mencionado conde de Rojas, que ocupa más de 3.000 metros cuadrados. Se destacan también la Colegiata de San Pedro y 6 conventos, todo ello mandado construir por Rojas a los mejores arquitectos de la época. Dentro de la iglesia llama la atención la estatua orante del propio conde, obviamente mandada a construir por él mismo. Contrasta la egolatría del conde de Rojas con las humildes tumbas de la Colegiata de Covarrubias, donde están enterradas las 3 infantas abadesas, así como el conde Fernán González y su esposa. Ambas son tumbas de alquiler. La de él, mucho más modesta y austera, y la de ella es una tumba romana con hermosos relieves, con curiosas inscripciones. Burgos perpetúa la memoria del fundador de Castilla, el conde Fernán González, con este hermoso monumento que engalana el solar donde se supone que él residió. Fue construido en 1586 por el maestro Juan Ortega de Castañeda y el texto emblemático fue escrito por Fray Luis de León. Este otro texto es nada menos que el texto original del Cantar del Mío Cid, con el cual puede decirse que se inicia la literatura castellana. El monumento al Cid campeador en Burgos integra la figura del héroe con la de los demás personajes del cantar. Diego Rodríguez, hijo del Cid. Doña Jimena, la esposa. Martín Antolínez, su más fiel servidor y vasallo. San Sisebuto, el abad protector del Cid. Martín Muñoz, conde de Coimbra. Ben Galbón, señor de Molina. Álvar Fáñez, sobrino del Cid, y don Jerónimo, obispo de Valencia. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, y haga de luz los petos y espaldares, y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Vivar del Cid, un pequeño pueblo al norte de Burgos, donde en el año 1043 nacieron